es cuando un inquilino, es decir, alguien que está alquilando, tiene la posibilidad a su vez de alquilar a otro. Entonces estaría alquilando algo que no es de su propiedad, sino sobre el cual tiene un derecho de uso. Entonces, en esos casos, el inquilino que subalquila, es decir, que alquila a su vez a otro, va a tener un ingreso de primera categoría por esa actividad, digamos, por el subalquiler. Bueno, ustedes en la parte de la teoría fueron viendo estos distintos conceptos que quedan incluidos en la primera categoría o muy por arriba. Por ejemplo, las mejoras no indemnizables por el propietario. ¿Saben a qué se refiere? Que las menciona ahí el artículo 44. Las mejoras no indemnizables es cuando, bueno, vos sos el propietario, cedés en alquiler tu propiedad del inmueble y el inquilino quiere hacerle construir algo. Supónganse una habitación más o hacer una división. Es decir, algo que no pueda ser considerado como un gasto, sino que tenga cierto valor para ser considerado como una mejora. Entonces, si yo como propietario no estoy obligado a reintegrarle el valor de la inversión que realizó, eso es considerado como un enriquecimiento para mí. Es decir, yo como propietario de golpe veo incrementado mi patrimonio. Y ese incremento del patrimonio es considerado renta de primera categoría y lo tengo que declarar y pagar impuestos a las ganancias sobre eso. Entonces, después hay una técnica que indica cómo se va a calcular, cómo se va a distribuir el valor de la mejora en el tiempo, o cómo se va a imputar el valor de la mejora, y bueno, y obviamente que no hay que olvidarse que también me va a generar amortizaciones esa mejora, ¿no? Porque es una construcción que empieza a desgastarse también. Esperen que estaba buscando acá en el material. Chicos, ¿dónde compraron la ley? ¿Tienen la ley o consiguieron? Sí, profe, la mayoría tenemos la versión 3.2, creo. Ajá. Yo tengo que bajarme la ley o comprarme. Eso en resistencia, ¿verdad? ¿Lo consiguieron? Hola, profe. Yo conseguí Hola. en Resistencia en la librería Contexto. También Ah, hacen envío. Y sale 800. bueno. Sí, sí. Y acá en Saspeña yo conseguí en la librería de ediciones Arca, profe. Ah, ¿y Profe, dónde está? Yo tengo la versión 3.3, profe. Y acá Ajá. la encargué en Librería América y tardaron una semana y a la semana me dijeron que no sabían cuándo iba a llegar. Entonces compré en Resistencia. ¿Y cuál es la de esa que dicen que consiguieron acá en Espeña? ¿Alfa? ¿Dónde queda Ediciones Alfa? Calle 14 del Ensanche entre 1 y 3. Ah, mirá, che. O sea, sí. O sea, está antes de llegar al hotel. Sí. Yendo para el lado de la facultad sería, o sea, circulando por por la 14, quedaría mano izquierda. Mira vos, no la En tenía. los edificios altos. Ah, no sabía que había una librería ahí. Bueno, gracias. Voy a averiguar eso. Bueno, entonces, básicamente hay que tener presente, fíjense que también, si yo soy propietario de un inmueble que es para veraneo, y bueno,
generalmente tiene que estar situado en un lugar. Cuando yo digo inmueble para veraneo es porque yo ya tengo mi casa habitación en un lugar determinado y esto es como un segundo inmueble. Y bueno, lógicamente generalmente están en zonas turísticas. Entonces, se considera que eso devenga un ingreso por más que yo no lo alquile. Entonces, con el solo hecho de ir a pasar el verano a ese inmueble, por el periodo que yo estoy alojándome en ese inmueble que es mío, se va a devengar una renta presunta o un alquiler presunto. Tengo que suponer que funcione igual a que si yo se lo alquilaría a alguien. Por más que yo no lo esté alquilando, pero el valor locativo o el valor al que yo podría llegar a alquilarlo es el que voy a tener que declarar como un ingreso de primera categoría y sobre el cual voy a tener que pagar impuestos. ¿Estamos? Entonces, esa es una renta presunta, porque es mentira que yo tenga un ingreso por ese inmueble de veraneo, sino que la ley está presumiendo que por contar con ese inmueble me genera una ganancia gravada, pero no es una renta que ingresa a mi bolsillo. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo tengo rentas que no ingresan realmente a mi bolsillo, sino que son una presunción, que son una ficción? ¿Vieron algo del cuadro de justificación de variaciones patrimoniales? No sé si por ahí comentaron que una declaración jurada está constituida por 3 partes principales. En la primera parte yo declaro todas las rentas que están grabadas, ya sea en primera, segunda, tercera o cuarta categoría, y sobre las cuales tengo que pagar impuestos a las ganancias. Hay una parte B o un apartado B en el cual declaro mi patrimonio. Acuérdense que las rentas tienen como correspondencia un patrimonio. Cuanto más gano, tengo más posibilidades de ahorrar y de comprarme inmuebles rodados o tener dinero en el banco o en la caja. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de patrimonio. Aprovecho para decirles que tengan cuidado porque, bueno, el último año ya no ocurrió eso, por suerte, porque yo me di cuenta que tenía que aclararlo. Pero años anteriores sí tuvimos algunos problemas ahí, porque habían compañeros que ponían en el patrimonio, donde se supone que yo voy a poner activos y pasivos, introducían algunas cuentas de ingresos o de gastos. Y no, yo en el patrimonio únicamente lo que voy a declarar son los bienes que yo tengo, es decir, todo lo que está relacionado con el activo y con el pasivo. Al menos para acá, en mi patrimonio fiscal, digamos, para la declaración del impuesto a las ganancias. Todo lo que tiene que ver con rentas y gastos, los voy a declarar y en el primer apartado, que es donde yo digo, bueno, ¿cuáles son mis rentas netas grabadas? ¿Estamos? Entonces, vayan identificando eso. Tenemos un primer apartado donde solo nos referimos a rentas grabadas y a gastos deducibles. Y al restarle a las rentas grabadas los gastos, me va a dar por resultado una renta neta sobre la cual yo voy a aplicar la alícuota que corresponda y voy a calcular el impuesto a las ganancias. En el segundo apartado es donde yo voy a declarar cuáles son mis bienes y deudas, porque acuérdense que cada vez que yo tengo un movimiento, que todos mis ingresos y mis gastos van impactando en mi patrimonio. ¿Qué es el patrimonio?
es la parte de los ingresos netos que yo pude ahorrar, que no la gasté. Entonces, en el patrimonio, básicamente voy a declarar todos los activos que vayan apareciendo en el ejercicio y le voy a restar las deudas. Entonces voy a tener un patrimonio neto. Y tenemos el último apartado, que es el cuadrito en donde nos tiene que cerrar todo. Cuando yo digo nos tiene que cerrar todo, me estoy refiriendo a, en el último cuadro calculamos el consumo. Y el monto consumido es la parte de la renta que yo no pude ahorrar. Es decir, el último cuadro tiene relación con la primera parte de la declaración jurada en la cual yo llego a la renta neta, y tiene relación con la segunda parte de la declaración jurada en la cual yo calculo el patrimonio. Y lo que hago es, en función a la variación que tuvo mi patrimonio y a cuáles son las rentas que yo tuve, y cuando digo renta, no son solo las rentas grabadas que yo voy a ver acá en este cuadro, sino que también voy a incorporar las rentas exentas y las no computables o no alcanzadas. Entonces, juntando la variación del patrimonio entre un año y otro, más las rentas, por diferencia, y algunos conceptos que se llaman justificación de variaciones patrimoniales, por diferencia o suma algebraica, yo voy a calcular el monto consumido. Entonces, yo lo que pretendo por ahora no es que ustedes entiendan perfectamente cómo se arma cada uno de los cuadros, sino que lo que quiero es que diferencien que hay como 3 momentos y que lo que nosotros solemos recomendar es que se vayan completando en simultáneo el cuadro 1, 2 y 3. El cuadro 1 con las rentas grabadas, el cuadro 2 con el patrimonio y el cuadro 3 con la justificación de las variaciones patrimoniales. ¿Cómo hago para ir completándolos simultáneamente? Y bueno, cuando yo leo una operación, esa operación seguramente va a tener que ver con una renta grabada, me va a generar una modificación en mi patrimonio, o muchas veces va a generar una modificación en el patrimonio, y entonces yo voy a registrar esa operación en el primer cuadro, en el segundo, y hay veces que también esa operación puede implicar un ajuste, que se llaman justificaciones de variaciones patrimoniales, que son ajustes que se hacen para determinar bien el monto consumido. Es decir, el monto consumido es la parte de la renta que no se ahorra, que no queda en el patrimonio. Bueno, me gustaría que lean el artículo 83, por favor. Recién leímos el artículo 44 porque nosotros queremos hacer un ejercicio que solo hable de rentas de la primera categoría. Y cuando vayamos avanzando, le vamos a incorporar al mismo ejercicio rentas de otras categorías. Pero por ahora nos olvidemos que una persona humana puede tener más de un tipo de renta. Concentrémonos en que solo es un sujeto, supónganse que es una persona que heredó o que en algún momento tuvo ingresos que le permitieron comprar propiedades y que ahora las está alquilando. Y es lo único que hace. No tiene ningún otro tipo de ingresos, solo vive de las rentas. ¿Estamos? Estamos haciendo ese supuesto. La primera categoría es para las personas humanas, no para las personas jurídicas que son sociedades. Entonces, la primera, segunda y cuarta categoría
son categorías que yo las tengo que asociar a las personas humanas. Las personas humanas somos nosotros, las personas de carne y hueso. Y después, en otra oportunidad, vamos a ver lo que es la tercera categoría, que es la renta generada por las empresas. ¿Qué saben ustedes de tercera categoría hasta el momento? ¿Qué recuerdan de lo que fueron viendo en las clases? Cualquiera, no hace falta tampoco que esté acertado lo que vayan a decir, pueden arriesgar y... Si yo les digo que la tercera categoría está asociado a los sujetos de empresa, por ahí cabría preguntarnos qué es una empresa, ¿no? Es decir, es una actividad empresaria, es aquella en la cual no solo yo cuento con mi fuerza físico-intelectual como recurso, sino que yo también amplío la capacidad de prestar servicios a través de la contratación de otras personas que pueden colaborar o no en esa actividad empresaria, y también la incorporación de capital, es decir, de equipamiento, de herramientas, de maquinaria que permiten ampliar la capacidad de prestar servicios o producir y vender bienes, por ejemplo. Entonces, la capacidad empresaria es un supermercado, una actividad industrial, un oficio, pero, por ejemplo, si yo digo un laboratorio de análisis clínicos, pero a gran escala, es un laboratorio en el cual el dueño, supónganse, a su vez contrata a otros bioquímicos que colaboran en la prestación de ese servicio y a su vez compra máquinas. Vieron que hay muchos análisis que ahora los hacen las máquinas. Entonces, cuenta con una capacidad de prestación de servicios que supera lo que podría ser una persona. Porque si yo estoy hablando de la capacidad de prestación de servicios que tiene un solo bioquímico, y por ahí estoy hablando de una renta de cuarta categoría. Pero si ese bioquímico se organiza como una empresa, incorporando a más profesionales que son como una extensión del mismo, y agregando equipamiento, maquinaria que les permite ampliar la capacidad de servicio, entonces eso se transforma en una empresa. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes de ahora en adelante por ahí vean empresa, ya lo asocian a la tercera categoría. Cuando hablan de una persona humana, es decir, yo, por ejemplo, una persona humana puede tener los 4 tipos de renta. Porque supónganse que yo tengo una propiedad que la alquilo, es un departamento que heredé. A su vez, tengo una inversión en una sociedad y cobro dividendos. O supónganse que yo alquilo muebles. Tengo un coche, un vehículo, que lo alquilo para la prestación de servicios de taxi, se lo alquilo a un taxista. Entonces esa renta es de segunda categoría. Y a su vez tengo un kiosco, entonces el kiosco es una actividad empresaria, las rentas que me generen netas van a ser de tercera categoría, y soy docente. Y como docente tengo rentas de cuarta categoría. Entonces, una persona humana puede tener los 4 tipos de renta. Ahora, una empresa, supónganse una sociedad anónima, solo puede tener renta de tercera. ¿Estamos?
Bueno, ahora sí, le pido a alguno que lea por favor el artículo 83. Yo, profe, si quiere. Bueno, yo apago mi micrófono así que no se acopla. El micrófono que suena mucho. ¿Me escucha bien? ¿No se me duplica? Ahí cuando apago mi micrófono no hace eco. Ok. Bueno, dice artículo 83 de las deducciones, consideraciones generales. Dice que los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ellas, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, exentas y o no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. Cuando median razones prácticas y siempre que con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno o más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras. Eso dice. Bueno, ahí estaba buscando dónde está eso del cuando un gasto está vinculado a ingresos grabados y no grabados. Fíjense, deducciones de gastos, dice la página, ¿qué número de página es esta? La 9 de la guía. Bueno, y los clasifica. Si el gasto tiene asignación específica, lo puedo deducir en un 100% en la medida que no esté expresamente prohibida su deducción. Y además que esté vinculado a la generación de rentas grabadas. Fíjense este concepto. Es un concepto que después lo vamos a repetir, se va a volver a ver en IVA. El gasto tiene que tener relación con el ingreso grabado para que yo me lo pueda deducir. Si es un gasto que no tiene que ver con rentas grabadas por el impuesto, entonces la ley no me lo va a permitir restar. La condición que me pone la ley es que ese gasto, ese esfuerzo económico que yo estoy realizando a través del gasto, tenga que ver o esté relacionado con la generación de ingresos grabados por la ley. Si yo hago un gasto para generar ingresos exentos, no me lo voy a poder restar. Y si ese gasto o ese esfuerzo económico que yo realizo, esa erogación, me sirve para las dos cosas, es decir, es un gasto que me sirve para generar o mantener rentas que están grabadas por el impuesto, ya sea en la primera, segunda, tercera o cuarta categoría, y al mismo tiempo me ayuda a obtener rentas que no están grabadas o que están exentas, entonces tengo que hacer esto de acá, un prorrateo. ¿Estamos? ¿Qué es el prorrateo? Y bueno, saco un porcentaje o una proporción de cuánto me representan las rentas grabadas sobre el total de las rentas. Entonces, según el peso que tienen las rentas grabadas sobre el total de rentas, con ese mismo porcentaje yo voy a poder decir que este gasto en ese porcentaje está vinculado a las rentas grabadas. Es una forma de tratar de decir cuánto de este gasto que me contribuye a generar rentas grabadas y no grabadas, cuánto de este gasto yo me puedo restar. Y bueno, me voy a poder restar lo que me dé este porcentaje, que surge de dividir las rentas grabadas sobre el total de rentas. Bueno, esto
En el caso de las personas físicas o personas humanas, como se les dice ahora, todavía no leímos el artículo 85, pero cuando leamos el artículo 85, vamos a ver que el primer concepto del que habla son de los intereses que representan una pérdida o un gasto, intereses negativos vendrían a ser para la persona humana. ¿Qué pasa? Si yo me endeudo para comprar un bien y ese bien me sirve para generar rentas grabadas, entonces los intereses de esa deuda van a ser totalmente deducibles. Sería el caso de lo que yo mencionaba recién. Yo compro un auto para que lo explote un taxista. Yo se lo voy a alquilar, si se quiere, y él lo va a explotar. ¿Qué pasa? Yo ese auto me lo compré financiado, es decir, tengo una deuda, todavía no lo terminé de pagar. Entonces, esa deuda me genera un interés. Yo puedo considerar que ese interés es negativo para mí, porque es un mayor precio que yo voy a pagar por el financiamiento de ese auto. Entonces, como el auto está afectado en un 100% a generar ingresos grabados por la segunda categoría, los intereses por la financiación de ese auto son 100% deducibles. Ahora, si yo me compro un auto que durante la semana se lo permito explotar a un taxista, pero los fines de semana me lo tiene que dar a mí, porque yo lo uso para recreo o para hacer las compras, para lo que sea, entonces quiere decir que ese auto está afectado a mi vida personal, que no tiene nada que ver con la generación de rentas grabadas, 2 días a la semana. Y los otros 5 días de la semana sí está afectado a la generación ¿cómo es? Está afectado a la generación de rentas grabadas. Entonces, en ese caso yo voy a poder distribuir los intereses, que son uno de los conceptos que el artículo 85 me deja restar, aplicando este prorrateo que surge de dividir el total de bienes afectados a la generación de rentas grabadas sobre el total de bienes que yo tengo. Igual, esto ya es un poco más fino. Diferenciar esta forma de prorrateo de esta es un poco fino. A grandes rasgos ustedes tienen que saber que cuando esos intereses me sirven, los pago en función a bienes que me sirven para generar rentas grabadas y no grabadas, yo no me voy a poder restar el 100% de los intereses, sino que voy a poder restarme una parte nomás. Y la parte la voy a calcular aplicando estos porcentajes. Bueno, entonces, suele ser muy común, les digo que ahí presten atención, pero suele ser bastante común que en un parcial, por ejemplo, se menciona un gasto que está vinculado a la generación de rentas y que ustedes no lo tomen como un gasto vinculado a la actividad grabada. O al revés, se nombra un gasto que no tiene nada que ver con la generación de rentas, supónganse de primera, de cuarta o de segunda, y ustedes se lo restan, cuando no pueden restárselo. Porque el artículo 83 me dice que los gastos que yo me puedo restar son aquellos que están vinculados
o que me ayudan a mantener, conservar y generar rentas grabadas. ¿Se entiende? Entonces, cuando vayamos viendo los prácticos, vamos a prestar atención de que no aparezca un gasto que no tiene nada que ver con la generación de rentas grabadas, porque si llega a aparecer, yo no me lo puedo restar. Estamos por lo que dice el artículo 83. ¿Puedes leer el artículo 84? No, perdón, el 85. Pero más que nada, de cada inciso, porque son muchos incisos, lee las primeras dos líneas, como para tener una idea de qué tipo de gasto está hablando. Ok, dice el 85. De las ganancias del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir. Inciso A. Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y la cancelación de las mismas. Bueno. Inciso B. Las sumas que pagarán los tomadores y los asegurados. Profe, acá hay una parte que da toda una iteración de números dentro del inciso A. Eso salteo y paso a la otra parte porque son dos incisos nomás. Sí, A y sí, saltealo. Ahí aparece en un momento, en el inciso A, habla del caso de las personas humanas que por ahí toman un crédito para comprarse una casa. Entonces les deja restarse hasta 20.000 pesos de los intereses por el crédito para la vivienda hipotecario, ¿no? Ese es como un beneficio que la ley da. ¿Por qué? Porque no es un gasto vinculado a las rentas grabadas, pero como la ley específicamente lo menciona y me permite restármelo, yo me lo voy a restar porque lo dice la ley. No porque el artículo, no porque cumpla con lo que pide el artículo 83. Eso también, el artículo 83 me da un criterio general, me dice, te vas a restar aquello que te ayuda a obtener y mantener rentas grabadas. Ese es el criterio general. Pero después podemos ver que en la ley empieza a mencionar y autorizarnos, a restarnos algunos gastos que no ayudan a generar rentas grabadas, como son los intereses de créditos hipotecarios por la compra de vivienda. Bueno, sí, saltealo. Por eso te decía que leas más bien los dos primeros renglones hasta que veamos el concepto. El inciso A. Claro, sobre lo que decía, eso, lo que dije son los primeros dos renglones del inciso A. Después acá encontré lo que dice usted, que dice que los sujetos indicados en el mismo podrán deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieran sido otorgados por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma de 20.000 pesos anuales. Eso era lo que decía usted recién, un poquito más abajo, como el cuarto párrafo. Ese es Luego, ese es un importe que antes era mucha plata, pero nunca más se actualizó en la ley. Años atrás, 20.000, te cambiaba el monto del impuesto a pagar. Pero después nunca más se actualizó con el paso de los años y hoy en día 20.000 la verdad que no te cambia el valor del impuesto a pagar, así que dejó de tener importancia. Pero bueno, continúa con los otros conceptos como para tener una idea. y bueno, del inciso B dice que las sumas que pagarán los tomadores y asegurados por seguros por para casos de muerte y seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en los cuales serán deducibles tanto las primas que cubran el riesgo de muerte como las primas de ahorro, y asimismo serán deducibles las sumas que se destinen a la adquisición de cuota partes de fondos comunes de inversión que se constituyan con fines de retiro en los términos de la reglamentación que a tales efectos dice la Comisión Nacional de Valores y en los límites que sean aplicables para las deducciones previstas en los puntos anteriormente mencionados 1 y 2 de este inciso B. O sea,
seguros para casos de muerte y seguros mixtos. Sí, eso es lo que por ahí se conoce, o si por ahí escuchan alguna charla, le llaman los seguros de vida, y que ahora se amplió el límite que te permiten deducirte, porque ese también era un valor que había quedado en el tiempo y que hace un tiempo ampliaron el valor. Seguramente ahí tenés como algún asterisco, algo que te lleva abajo de la ley y te menciona cuál es el importe deducible. ¿No observás eso? Creo que dice 0,04 centavos, ¿puede ser? Y después nos dice algo más. Ese es valor histórico, pero después actualizado por inflación queda en otro valor. Ahí me fijo. En Bueno, ninguna parte. Después veo un montón de topes de deducción, pero no veo ninguna parte en el artículo. Profe, sí, digan. usted se refiere a la parte que dice los importes cuya deducción corresponde a diferir serían actualizados aplicando el índice de actualización mencionado en el artículo 93. Claro, pero el monto deducible por seguro de vida ya se habla de un importe fijo, no es que te mandan a calcular, actualizarlo. Yo pensé que ya en la ley te daban el importe. No sé si alguno por ahí lo ve escrito. Profe, Lo sí, que dice en las separatas aparece abajo los montos para cada periodo fiscal, desde el 2018 hasta el 2021. A ver, lee, por favor, lee. Para el periodo fiscal 2018, 996 pesos con 23 centavos. Para el 2019, 12.000 pesos. Para el 2020, 18.000. Y para el 2021, 24.000, cuyo monto será ajustado por VT. Bueno, ¿vieron? Eso hace poquito empezó a actualizarse el valor del seguro de vida. Entonces, 2019 quedó en 12.000, el 2020 en 18 y el 2021 que vence en el 2022 quedó en 24. O sea que por 6, la tabla del 6, 12, 18, 24. Bueno, entonces seguro de vida. Después, ¿qué más tenemos? Estos son gastos que la ley nos deja restarnos de todas las categorías. ¿Eh? Ya sea que yo Después tenga... queda el inciso, hay un inciso C acá que dice que las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos, incluso para el caso de campañas electorales y a las instituciones comprendidas en el inciso E del artículo 26, realizadas en las condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite de 5% de la ganancia neta del ejercicio. Dice que además que lo dispuesto precedentemente también será de aplicación para las instituciones comprendidas en el inciso F del artículo 26, cuyo objetivo principal sea la realización de una actividad de asistencia social u obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, incluidas las actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad. Luego de eso dice la investigación científica y tecnológica. Bueno, ahí ustedes después en su momento van a tener que prestar atención porque lo que nos están dejando restar es el dinero que yo haya donado, pero nos va a poner muchas condiciones la ley. Una de esas condiciones tiene que ver con el sujeto a quien yo done. No cualquier donación me deja restar la ley. Generalmente, bueno, a partidos políticos, al gobierno, a instituciones de beneficencia, de culto, religiosas, pero aparte después en las reglamentaciones que saca FIP y en los decretos, ya habla de condiciones, como que te piden que tengan el certificado de... que les emite AFIP de que son sujetos exentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros no vamos a ir tan finito con eso en los prácticos. Generalmente cuando les nombramos una donación nos estamos refiriendo a este tipo de donaciones. Y lo que quiero que ustedes vean acá
en la guía de prácticos es esto, miren. Estamos acá ubicados. Las donaciones, que son del artículo 85, junto con otro concepto que aparece más abajo, que es la cuota de medicina prepaga y los gastos médicos, son conceptos del artículo 85 que no los resto acá, en este momento, sino que los dejo para después. Fíjense, a mis rentas le resto los otros conceptos del artículo 85 y los otros gastos vinculados a la actividad y obtengo un resultado neto. Y después de que yo obtuve ese resultado neto, recién voy a ver de restarme los gastos por donaciones, cuotas de medicina prepaga y gastos médicos. ¿Por qué hace esto la ley? Porque me va a poner un límite, no me va a dejar restar todo lo que yo done, sino que la ley me va a decir, bueno, ¿viste este resultado neto al que llegamos antes de restarnos las donaciones? Calcular el 5% y yo te voy a dejar restar como mucho el 5% de ese valor en concepto de donaciones. Entonces, si el 5% del resultado neto eran 100.000 pesos y vos donaste 1.000.000, no te vas a poder restar más de 100.000. ¿Estamos? Después vamos a ver que para el caso de los gastos médicos nos pone un doble tope, un doble límite a la hora de restarnos los gastos médicos. Los gastos médicos, a Carlos le gusta poner muchas veces para ver cómo lo consideran ustedes, poner como gastos médicos una cirugía estética. Y es un gasto médico, pero tal vez ustedes, por considerarlo que es algo superfluo, por decirlo, o que no tiene que ver directamente con la salud, no se puede restar. Entonces, guarda ahí porque es un gasto médico, lo mismo que el psicólogo, lo mismo que el kinesiólogo, el dentista, todos son considerados gastos médicos. ¿Y qué pasa con ese tipo de gastos? La ley te dice, bueno, primero calcula el 40% de lo que te hayan facturado los doctores o los técnicos. Y ese 40% compáralo con el 5% de acá arriba, del resultado neto. Si el 40% del total facturado supera el 5%, vos te vas a restar hasta el 5% nomás. Es decir, nunca podés ir más allá del 5%. Ahora, si el 40% está por debajo del 5%, y bueno, te vas a restar el 40%. ¿Estamos? Les adelantaba eso. Fíjense que acá aparecen los gastos de sepelio también, que son un gasto que la ley, o sea, nosotros nunca vamos a pensar que un gasto de sepelio es un gasto que me ayuda a generar rentas grabadas o mantener, que es lo que me pedía el artículo 83. Pero como la ley lo incorpora específicamente y nos autoriza a restarlo, entonces yo me lo voy a poder restar. ¿Estamos? Bueno, acá es donde yo me resto el 5% de la, hasta el 5%, por eso dice tope, de la renta neta en concepto de donaciones y hasta el 5% de la renta neta en concepto de gastos médicos o medicina prepaga. Con la condición de que si en los gastos médicos el 40% de lo que me facturó el doctor o el técnico está por debajo del 5%, bueno, me voy a restar el 40%. Profe, acá hay 6 ítems más después de eso. Sí, No sé si léelos. quiere que los lea. Léelos.
Bueno, dice el D. Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales. Ese es el D. Eso Luego tiene que sigue el ver E. con los descuentos para la jubilación, los aportes jubilatorios y demás. ¿Seguí? Las amortizaciones de los bienes inmateriales que por sus características tengan un plazo de duración limitado, como patentes, concesiones y activos similares. Bueno, o sea que es deducible. Suele aparecer cada tanto la amortización de una patente o de una concesión. Supónganse que a mí el Estado municipal me concede el derecho de explotar un lugar de comidas en un espacio público, que puede ser un parque o lo que fuera. Y esa concesión tiene un plazo, es decir, me concede por 5 años, 10 años. Yo tengo que pagar un precio por esa concesión. Entonces, como seguramente yo no voy a tener competencia porque el Estado cuando hace eso, cuando da esas concesiones para garantizarte un ingreso, no es que le va a dar concesiones a todo el mundo, sino que limita el mercado para que, bueno, le sea rentable a los sujetos que vayan a pagar esa concesión, ¿no? Entonces, esa concesión que yo pago es un activo inmaterial que a mí me genera la posibilidad de obtener ingresos, mayores ingresos, porque yo estoy en un espacio público transitado en el cual tengo la competencia limitada o regulada por el régimen de concesiones que otorga el Estado. Entonces, por eso es un activo, pues es de alguna forma me está garantizando mayores ingresos, esos privilegios que tengo. Ese activo intangible me lo voy a poder restar de acuerdo a lo que dice el artículo, el inciso D, que es lo que estaban leyendo recién, Marco. Bueno, ¿Tiene topes? No nombra ningún tope ni nada. no ¿Se va tiene completo? No, claro, eso, los únicos que tienen tope son estos que recién hablamos, donaciones, prepagas y cuotas médicas, asistencial. Me parece que no existe otro caso que tenga tope. Por ahí se me está escapando, pero en principio son esos nomás. Claro, el resto 100%. 100%, sí, sí. Obviamente que si es la amortización, vos al valor de la concesión lo vas a distribuir en el tiempo, ¿no? En la cantidad de años que tengas permitido explotar tu servicio de comidas ahí en ese lugar. O sea, la amortización es lo que vos te puedes restar. No es que te vas a restar todo el primer año, sino que lo vas a distribuir en el tiempo. Ok, inciso F. Los descuentos obligatorios efectuados para aportes de horas sociales correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para este el carácter de cargas de familia. Bueno, Asimismo, ahí resalten será... cargas de familia. Es muy importante que no se olviden que la ley nos está permitiendo restarnos los aportes a obras sociales, tanto para mí, que soy el contribuyente, como los aportes que yo realice por las personas que para mí son carga de familia, mis hijos, mi cónyuge, ¿se entiende? Entonces, cargas de familia, resáltenlo porque a veces nos genera dudas si podemos o no restarlo. Asimismo, serán deducibles los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presenten cobertura médico-asistencial correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el carácter de cargas de familias. Y dice además que esta deducción no podrá superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Una cosa ahí, chicos. Presten atención que en la obra social, los aportes de obra social, no me pone límite. No me dice restate hasta el 5% de la ganancia neta.
pero sí lo hace con la cuota por medicina prepaga. Entonces, diferencien eso. No es lo mismo un aporte obligatorio a obra social, que son los relacionados con relación de dependencia, a cuando yo pago en forma autónoma una cuota de medicina prepaga. Yo quiero tener OSDE o quiero tener SANCOR o no sé, jerárquico. Para medicina prepaga, cuando no es un aporte obligatorio, como los aportes que se hacen cuando estoy en relación de dependencia, ahí tengo un límite, no me puedo restar más allá del 5% de la ganancia neta que veíamos en el cuadrito anterior. Ok, paso al inciso G. Sí, eso que yo les menciono, vayan resaltando en su ley. Carlos también, si él no se los dijo, pero él lo tiene muy presente y a veces en un examen se juegan con esas pavadas, o si es un descuento obligatorio o si es medicina prepaga. Yo cuando les marco una cosa así es porque alguna vez apareció eso. Tampoco es que eso va a determinar tu examen, pero no deja de ser un punto más, un puntito. Así que por eso se los menciono. Los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del contribuyente y de las personas que revistan para el carácter de las cargas de familia, y ahí hablan en un montón de incisos, dice que A, la hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares; B, las prestaciones accesorias de la hospitalización; C, los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades; D, los servicios prestados por bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc. E, los que presten los técnicos auxiliares de la medicina. Inciso F, todos los demás servicios relacionados con asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales. Dice que la deducción se admitirá siempre que se encuentre efectivamente facturada por el respectivo prestador del servicio y hasta un máximo del 40% del total de facturación del periodo fiscal del que se trate, siempre y en la medida en que los aportes no se encuentren alcanzados por sistemas de reintegros incluidos en planes de cobertura médica. Esta deducción no podrá superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio. Bueno, entonces fíjense que hay un doble tope. Lo primero que les quiero marcar ahí, que ya les adelanté antes, vuelvan a resaltar cargas de familia, porque si en un caso le decimos que se quiere restar la cirugía estética que se hizo uno de los hijos, es una carga de familia. Los hijos son carga de familia del contribuyente. Entonces, los gastos que estén facturados por una cirugía estética que se haya realizado una carga de familia son deducibles, pero tiene dos límites. Primero te pide que esté facturado. Después te dice que el primer límite es el 40% de esa factura. Y que ese 40% no puede superar el 5% de la ganancia neta, que es la que veíamos acá en el esquema de liquidación, que es la ganancia antes de restarme las donaciones, los gastos médicos y la medicina prepaga. Es la ganancia que surge, fíjense. Primero yo veo todos los ingresos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Después me resto todas estas deducciones generales, salvo las donaciones, la medicina prepaga y los gastos médicos. Después me resto deducciones especiales que son específicas de cada categoría. Y ahí llego a una renta neta. Me puedo restar gastos de sepelio y me puedo restar todo eso que veníamos leyendo en el artículo 85.
hasta 20.000 pesos de los intereses por un préstamo que pedí para la construcción de vivienda, seguro, ¿cómo es? El seguro de vida, todo lo que no sea donaciones, cuota de medicina prepaga y gastos médicos. Entonces ahí llego a un subtotal sobre el cual voy a aplicar el 5%, que el 5% me va a servir de tope. Yo sé que no puedo ir más allá de ese 5% para restarme estos conceptos de acá. Menos en el caso de la... Fíjense que cuando yo hablo de esto, las deducciones de la medicina prepaga no es lo mismo que la obra social obligatoria. Eso es lo que yo les marcaba hoy. Cuando yo hablo de la obra social obligatoria me puedo restar el 100%. Pero si estoy hablando de una prepaga, ahí sí entra el tope. Bueno, quería remarcar eso nomás. Porque suele aparecer muy seguido. Y si no es cirugía estética, aparece psicólogo. Es decir, aquellos gastos que nosotros dudamos a ver si es gasto médico o no. Sí, están nombrados antes. Fíjense que entran casi todos los técnicos, los doctores, todas las especialidades entran ahí. Continuamos. Bueno, al inciso H. El 40% de las sumas pagadas por el contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas en concepto de alquileres de inmueble destinados a su casa habitación y hasta el límite de la suma prevista en el inciso A del artículo 30 de esta ley, siempre y cuando el contribuyente o el causante no resulte titular del inmueble, cualquiera sea la proporción. Dice que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las condiciones bajo las cuales será efectivo el cómputo de esta deducción del 40%. Bueno, eso es cuando alquilamos un inmueble, ¿no es cierto? A ver, lee de nuevo la primera parte. Dice de sucesiones indivisas, dice que, vuelvo a leer la primera parte, dice que entrará dentro de las deducciones el 40% de las sumas pagadas por el contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, en concepto de alquileres de inmuebles destinados a su casa habitación y hasta el límite de la suma prevista en el inciso A del artículo 30 de esta ley, siempre y cuando el contribuyente o el causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. Bueno, con esto se juega también algunas veces. Ahí te pone varias... Si vos no tenés inmuebles o no tenés propiedades y te encontrás alquilando un inmueble, te van a dejar restarte el 40% del valor del alquiler facturado, pero a su vez ese 40% no puede superar 51.000 pesos y algo, que es eso del inciso A del artículo 30, que es el mínimo no imponible. Entonces, te ponen la condición de que estés alquilando, de que te lo facturen, de que vos no tengas otro inmueble a tu nombre. Es decir, no tenés propiedades, sino que sos un inquilino 100%. Y después te ponen, ahí aparece un límite más. Por eso vieron que hoy dije, creo que no hay otro. Bueno, apareció otro, que es el de los alquileres. Esto hace unos años atrás apareció este concepto que te lo permiten restar, y fue para tratar de que se blanquee la renta de primera categoría, porque todos los sujetos que se encontraban alquilando un inmueble empezaron a querer pedir factura a los propietarios que les alquilaban. Pero no olvidemos los requisitos, porque generalmente el que esté inscrito en el impuesto a las ganancias y le da a pagar, es decir, paga impuesto a las ganancias, es una persona con cierto nivel de ingresos, no es una persona que no tenga posibilidades económicas. Entonces, casi siempre tiene una propiedad. Es raro encontrar una persona que
que esté inscripta en el impuesto a las ganancias, que alquile y que no tenga una propiedad a su nombre. Entonces, recordar eso, porque si el sujeto, el contribuyente, por más que se encuentre alquilando, tiene otra propiedad, ya no se puede restar esto. ¿Estamos? Y lo otro que hay que tener presente es que nunca se va a poder restar más de 51.000. Eso es lo máximo que se va a poder restar. Por debajo de 51.000, sí, el 40% del valor del alquiler. Entonces, supónganse un alquiler hoy en día 30.000 pesos, bueno, ya alquileres más grandecitos, 40. Entonces, estamos hablando de menos de 20.000 pesos que se puede restar el contribuyente en concepto de esto. Tampoco es significativo, ¿no? Pero bueno, continuamos. Bueno, y el último inciso sería el inciso I, que dice que los aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, bueno, serán deducibles a los fines de la determinación de los límites establecidos en el primer párrafo del inciso C y en el segundo párrafo, incisos F y G. Los referidos porcentajes se aplicarán sobre las ganancias netas del ejercicio que resulten antes de deducir el importe de los conceptos comprometidos en las citadas normas, el de los quebrantos de años anteriores y cuando corresponda las sumas a que se refiere el artículo 30 de esta ley. Abajo dice, el Poder Ejecutivo Nacional establecerá los montos máximos deducibles por los conceptos a que se refieren en los incisos B e I. Un montón de incisos. Bueno, ese ya no es tan frecuente. Discúlpenme un minutito que tengo que cerrar la puerta de mi casa, un minuto. Bueno, ahora sí volvemos. Bueno, entonces yo ya le nombré lo más habitual. Cada tanto podría llegar a aparecer lo del alquiler. Los gastos médicos es bastante común que aparezca. Medicina prepaga suele aparecer. Donaciones no es tan común, pero no quiere decir que no. Entonces, estamos hablando de gastos que se pueden restar de todas las categorías. Por eso, fíjense que están a esta altura. Yo acá, hasta acá todavía tengo separado por categorías la renta neta. Pero a esta altura, gasto de sepelio, yo no puedo decir está vinculado a primera categoría, segunda, tercera o cuarta. Después, si leen el artículo 29, bueno, son los gastos de sepelio. Es como una concesión, una dispensación que te da la ley para reconocer, bueno, un gasto extraordinario y aparte una pérdida también, ¿no? Es como una compensación, si se quiere. Bueno. Y después, una vez que yo me resté los gastos del artículo 85,
que acuérdense que el artículo 85 lo divido en dos partes, todo el artículo 85 menos estos tres, y después estos tres por separado, ¿no? Después de restarme eso, me puedo restar los quebrantos de ejercicios anteriores. ¿Qué son los quebrantos de ejercicios anteriores? ¿Qué entienden ustedes? Bueno, primero por quebranto y después de ejercicios anteriores. Una pérdida en la actividad. Son pérdidas. Entonces, puede ser que me haya ido mal el año pasado, el año anterior. Supónganse que tuve una amortización acelerada porque se me destruyó un inmueble, es decir, o hubo un huracán o hubo lo que fuera y que me generó un quebranto. Si yo hablo de una empresa que normalmente anda bien y que tiene resultados, por algún motivo puede ser que en un periodo tenga un quebranto, es decir, que los gastos superaron a los ingresos. Entonces la ley te da la posibilidad de que a partir del año siguiente, digamos, al del quebranto, y durante 5 años, vos tengas la posibilidad de restarte esa pérdida contra ganancia futura. A ver, yo estoy en el 2020 ahora, 2021. Yo estoy liquidando ganancias del 2020. Supónganse que en el 2019, a mí como persona humana, tuve quebranto. Por el motivo que fuera, o sea, mis gastos superaron mis ingresos. Entonces, ahora en el 2020 tengo ganancias. Si el quebranto del 2019 era de 100.000 pesos y en el año 2020 yo tengo ganancias de 200.000, en el 2020 utilizo todo ese quebranto. Es decir, a los 200.000 de ganancias le resto el quebranto del año anterior y ya me lo gasté al quebranto. Entonces 200.000 menos 100.000 me quedan 100.000 de ganancia. Ahora supónganse que en el 2019 me fue mal, yo tuve un quebranto de 100.000 pesos, pero en el 2020 no me fue tan bien tampoco. Solo tuve una ganancia de 20.000. Entonces, ¿qué pasa? Me voy el quebranto me lo voy a poder restar hasta dejar en cero mis ganancias de este año. Entonces, si yo en el 2020, después de restarme las donaciones y todo lo que veníamos hablando, me queda una ganancia acá, en este cuadrito de acá estaría yo. Acá en el 2020 tengo una ganancia de 20.000. Pero resulta que en el 2019 me había ido tan mal que tuvo un quebranto de 100.000. Entonces yo en el 2020, de estos 100.000, solo me voy a poder restar 20. Y me va a quedar mi ganancia en cero. ¿Y qué hago con los otros 80.000 que no tuve oportunidad de restármelos ahora en el 2020? ¿Qué creen ustedes? Porque mi quebranto del 2019 fueron de 100.000 pesos. Yo sé que tengo la posibilidad de ir restándomelo en los años siguientes en la medida que yo tenga ganancia en los años siguientes. Pero resulta que en el año siguiente, en el 2020, no es que me fue tan bien tampoco. Tuve 20.000 de ganancia. Entonces, de los 100.000 de quebranto, solo puedo ocupar 20.000. Me están quedando todavía 80.000 pesos de quebranto que no me lo pude deducir en años siguientes. ¿Qué voy a hacer con esos 80.000? ¿Te lo vas a restar en el siguiente año, profe? ¿Hasta que termine? Te lo puedes restar en total en los próximos 5 años. Ah, bien. ¿Eh?
Y si en los próximos 5 años no tuviste una ganancia que te permita restar todo el quebranto, ya no tenés más posibilidades. ¿Está? Lean el artículo 25, por favor, de la ley, que es el artículo que habla de esto. Bueno, si quieren, porque tampoco es... Pero bueno, en el artículo 25 es donde me menciona esto, que en los próximos 5 años yo voy a tener la posibilidad de restarme ese quebranto contra ganancias generales. Pero tenemos que prestar atención porque hay algunos quebrantos que no me los puedo restar de las ganancias generales, que son los quebrantos específicos. Esperen que acá, ahí está. Hay algunos quebrantos que yo los vi, a ver, acá arriba me parece que... Ah, no. Bueno, a ver, ¿por qué eso estaba? Yo lo vi. Acá están. Hay quebrantos que son específicos. ¿Y qué significa que son específicos? Que tengo que esperar a tener una ganancia del mismo tipo para poder restarme ese quebranto. Por ejemplo, si a mí me fue mal con la venta de acciones, ¿qué quiere decir que me fue mal? Que la compré cara y la vendí barata. A las acciones de YPF, supónganse. Entonces tengo un quebranto por la enajenación de acciones. Ese quebranto es específico, lo que significa que voy a tener que esperar a que me vaya bien con la enajenación de acciones o cuotas partes para poder restarme ese quebranto. Si a mí me va bien por los alquileres de inmuebles o por renta de tercera categoría o cuarto, no tiene nada que ver. Yo este quebranto no lo puedo mezclar con eso. Los quebrantos específicos necesitan esperar a que me vaya bien por una actividad similar a la que me generó el quebranto para poder restármelos. ¿Estamos? ¿O qué ¿Y tiene que ser por el mismo monto? Eh, ¿100% del monto? No parcial. No, sí, te podés restar parcial. Suponete que a vos te fue mal en el 2019 por la venta, enajenación de acciones de YPF. Es decir, terminaste vendiendo más barato de lo que te cobraron, lo que te costaron, por lo cual tenés un quebranto de 100.000 pesos de nuevo. Si en el 2020 resulta que vendés acciones de Coca-Cola y obtenés una ganancia de 20.000, de esa ganancia por enajenación de acciones te vas a poder restar el quebranto de YPF, pero hasta 20.000. Y vas a tener que esperar a tener nuevas ganancias por enajenación de acciones para ir consumiendo esos 100.000 de los quebrantos. Lo que yo no puedo hacer es restarme el quebranto por enajenación de acciones de YPF contra ganancias por alquileres o ganancias por rentas empresariales o por relación de dependencia, que es cuarta categoría, o por una actividad independiente. Como contador público no estoy en relación de dependencia, pero es una renta de cuarta. Yo no me puedo restar estos quebrantos específicos contra esas ganancias. ¿Se entiende? No los puedo mezclar, los tengo que separar de canasta. Entonces, todo lo que tiene que ver con enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, tienen que esperar a que me vaya bien por esa misma actividad. Los quebrantos de fuente extranjera, es decir, por actividad fuera, que no tienen que ver con, que no son de fuente argentina, rentas
generadas por actividades acá en la Argentina, lo mismo. Voy a tener que esperar a que me vaya bien en el exterior para poder restarme esos quebrantos. Impuestos cedulares y derechos, obligaciones emergentes, instrumentos o contratos derivados. Este es más raro, casi nunca lo incluimos. ¿Por qué? Porque son conceptos más financieros, hay que conocer estos instrumentos para saber de qué se trata. Yo en algún momento los estudié y hoy en día me los confundo sinceramente a los contratos derivados, pero si mal no recuerdo tienen que ver son instrumentos financieros que uno compra para garantizarte un precio, por ejemplo, a futuro de algo. Por ejemplo, yo hoy compro no sé, tanto de harina y es para asegurarme un precio futuro de eso. Ese tipo de contratos son los derivados, si mal no recuerdo. Profe, sí, ¿y los derivados se pueden deducir de quebrantos entre sí, entre todos los tipos de derivados? sí, O sea, eso que por sí. ejemplo, un derivado de un índice de acciones o un derivado, por ejemplo, un CDF de pares de divisas, que son, digamos, rubros diferentes, pero son contratos derivados en sí. A ver, contanos de los derivados. Si manejás el concepto así, todos aprendemos. Y ¿qué conocés vos de derivados? Explícanos un poquito, así aprovechamos ya y... Pasa que, o sea, los contratos derivados son contratos que fijan a precio y cotización el activo subyacente y sobre el cual a vos te venden para que vos puedas obtener como fin de especulación una ganancia, en el caso de especular, o una pérdida si es que te va mal, si especulaste más, si tomaste una mala decisión, Sí. contra una contraparte que a vos fija ese contrato con vos. Por Pueden hacer ejemplo, de yo uso de creo que... especulación o si no de cobertura, como por ejemplo los contratos futuros, que es para cobertura de riesgo en el caso de las actividades agropecuarias. Pero en este caso, por ejemplo, de los índices accionarios, de acciones, de commodities, como por ejemplo los contratos derivados del oro o de los pares de divisas, como en el mercado Forex, son un Sí. gran conjunto de instrumentos derivados que son de especulación, es decir, que vos estimás o tenés un sistema de explotación para poder obtener una ganancia con respecto a la variación de los precios, de las cotizaciones. Y bueno, entonces, por ejemplo, si vos realizás este tipo de actividad, tenés en un año, supongamos, una pérdida por derivados de commodities, de Forex, digamos, de pares de divisas y de índices accionarios, como por ejemplo el S&P 500, el Merval u otros, que son todos contratos derivados con respecto al activo subyacente. Es decir, vos no comprás el activo subyacente, pero comprás el No te contrato. fijas el precio. Claro, justamente esa era la pregunta, si son deducibles entre sí, sin importar que el rubro sea diferente. Es decir, que por ejemplo, vos tenés una empresa, un fondo de inversión, y el año pasado, qué sé yo, o este año te va mal, caen los índices, principales índices del Dow Jones, el Nasdaq o el S&P 500, perdés 50% de tu capital, pero el año siguiente haces una compra en un derivado del Bitcoin o de una criptomoneda o del oro y recuperás ese dinero si te lo podés deducir de las ganancias del año pasado con respecto al otro índice accionario. Sí, el quebranto del otro contrato derivado, que creo que era dólares que dijiste, sí te lo podés deducir de ganancias de una especie distinta, digamos, de un derivado distinto, de Bitcoin o de lo que fuera. Sí, entre sí son compensables. El quebranto Okay. de una operación de contratos derivados te lo podés restar de ganancias de otro tipo de derivados. ¿Ustedes creo tienen una materia optativa que habla de los instrumentos derivados, chicos, o no, o esto es particular, digamos, que vos conocés por interés y... No, nosotros vimos en contra especial un poquitito en la última unidad de instrumentos derivados de cobertura y especulación, pero muy poco. Yo igual el resto de conocimiento lo tengo porque me especializo Porque te aparte, gusta. pero
Claro, sí, o sea, tengo un proyecto ahí aparte con respecto al tema, pero sí, nosotros en Conta Especial dimos un poquito de la parte de los diferentes mercados, mercados organizados, no organizados, spot, de futuros, de opciones, ¿ok? Un poco vimos así por encima, y la legislación pertinente, digamos, Sí. que legisla la RT 18, la normativa contable, un poquito de eso vimos. Bueno, ¿saben por qué? Porque ahora yo me voy refrescando. eh, Básicamente las personas que compran estos contratos es para fijar un precio o porque creen que, supónganse, si yo compro un contrato y fijo el precio de algo en 100, es porque yo creo que a futuro ese precio va a estar por arriba de 100. Entonces yo hoy en día digo, lo fijo en 100 pensando en que va a estar en 150, entonces voy a terminar comprando más barato ese bien. Pero si después, por esas cuestiones del mercado, resulta que no llegó a 150 el precio, sino que al contrario, estuvo en 90, hice un mal negocio, porque yo compré un contrato derivado para fijar un precio en 100 y resulta que en el mercado después terminó estando más barato. ¿Qué significa? Que no voy a hacer uso de mi contrato, porque en el mercado lo voy a conseguir más barato. Entonces yo gasté en ese contrato dinero que después no me sirvió el contrato, porque me conviene comprarlo en el mercado. Eso es lo que yo recuerdo de este tipo de operaciones. Yo me acuerdo una vez en un curso de posgrado, generalmente es gente joven la que mejor maneja estas cosas, ¿no? Y que más se interesan. Y bueno, era un profesor que era más joven que todos los que estábamos en la clase. Y que me acuerdo que en aquel momento me llamó mucho la atención porque él había vuelto de hacer una especialización en, no sé si era la teoría del juego o conspirativa, no sé qué. Era un posgrado rarísimo que nunca lo habíamos escuchado todos los que estábamos ahí, pero que son de estrategia, se ve de algo, no sé si era teoría del juego o algo parecido se llamaba. Les digo porque si les interesa, averigüen y no se queden siempre con lo que estamos acostumbrados a ver nosotros de oferta. Hay cosas que, bueno, eh, hay que averiguar, ¿no? Hay de todo para especializarse y hay cosas, obviamente que esa persona la aplicaba después a eso que estudió, ¿no? Eh, pero bueno, y tenía que ver con todo esto. Él se dedicaba a hacer derivados y demás, trabajaba en la bolsa. Así que bueno, eh, ese tipo de quebrantos son específicos, son los que menciona acá, y tengo que esperar a que me vaya bien en una actividad similar, ya sea por la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, que me vaya bien obteniendo rentas de fuentes extranjeras o que me vaya bien con los contratos derivados para poder usar ese quebranto. Si no lo pierdo, me pierdo la posibilidad de poder usarlo. Fíjense que acá al resto lo llaman generales, provienen de actividades no incluidas dentro de las que generan quebrantos específicos. Es decir, quebrantos generales son todos los otros, que no son específicos. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Tener una idea o tener presente cuáles son los específicos y todo lo que no sea específico es general. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, una vez transcurridos esos 5 años, ¿no deduzco el quebranto? O sea, ¿no lo resto? lo Eh, perdiste. Ahí ya no te lo puedes restar más. Es decir, bien. si yo el quebranto lo tuve en el 2019 y luego en el 2020 no tuve ganancias o fueron muy poquitas, 2021, 22, 23 y 24, no me fue tan bien y no tuve ganancias por arriba de ese quebranto, entonces no me voy a poder restar nunca no voy a poder terminar de restarme ese quebranto en los años siguientes. ¿Estamos? Sí. Entonces,
es de esperar que me vaya bien en los próximos 5 años, como para que yo pueda restarme ese quebranto en los 5 años. Bueno, Profe, ¿eso no era un principio que se aplicaba? No sé si de prescripción o cómo era que, por ejemplo, que pueda ser inverso, digamos, cuando vos no pagás impuestos. Lo había dicho el profe Carlos, pero al revés. Por 5 años, y si el Estado no te pide que vos los pagues, ya no lo podés pagar más, o sea, tenés un derecho para no pagarlos más. ¿No sería lo contrario, así regido por el mismo principio? no, eso es la prescripción, digamos, que si el Estado no te reclamó algo dentro de los 5 años posteriores a que vos declaraste eso, y prescribe la posibilidad del Estado de reclamar. Y hay operaciones que prescriben a los 10 años. Todo depende del tipo de concepto de los que estemos hablando, ¿no? Y hay algunas operaciones que prescriben a los 2 años, que es lo que tiene que ver con sueldos también. Entonces, hay distintos tipos de prescripciones, depende del concepto del que hablemos. Tenemos de 2 años, de 5, de 10, que bueno, que lo que significa es que no te van a poder atacar para reclamarte eso. Si no lo hicieron en ese término, después ya pierden la posibilidad. ¿Estamos? Ah, o sea, igual no tiene nada que ver, digamos, en este caso, porque en este caso los 5 años estarían legislados por esta ley, aplicados por esta ley, Sí, no, por no los tiene que ver. quebrantos. La otra prescripción de la que hablaba Carlos es la posibilidad de la otra parte, en este caso del Estado, a reclamarte algo. Entonces, si no hizo uso de esa posibilidad dentro de los 5 años, después no lo puede hacer. Ya no, porque si no es como que vos nunca nunca te puedes relajar, digamos. Es como que toda tu vida vas a estar esperando, si no le pusieran un plazo para actuar al Estado, por ejemplo, nunca vas a quedarte tranquilo de si te van a reclamar algo viejo o no. Entonces, es por eso que existe la prescripción, como para que darte garantías a futuro, porque si no, es como que siempre estás en... Hay veces que vos crees que hiciste las cosas bien y resulta que no es por mala voluntad, sino por alguna falla, algún error no detectaste, y cuando viene una inspección aparece eso. Y bueno, entonces, como para poder seguir avanzando y olvidando el pasado, están estas cosas de las prescripciones, ¿no? Es decir, no reclames algo tan viejo. Si no lo hiciste dentro de los 5 años siguientes, y bueno, ya está. No, perdiste la posibilidad. ¿Entiendes? De eso se trata la prescripción. No tiene que ver con esto. Acá lo que prescribe es la posibilidad de restarte un quebranto. No es lo mismo que hablaba antes Carlos. Bueno, este cuadrito es el que yo hoy hablaba cuando les dije que cuando liquidamos el impuesto a las ganancias tenemos 3 partes. La primera parte es para determinar cuál es la ganancia gravada y el impuesto. La segunda parte es para donde yo tengo que decir cuál es mi patrimonio cuando empecé y cuando terminé. Y la tercera parte es para determinar el monto consumido. Se llama cuadro de justificación de las variaciones patrimoniales o justificación patrimonial. Esta es la tercera parte de mi declaración jurada. Fíjense que en esta tercera parte me tiene que cerrar todo lo que yo hice antes. No es que esto está desconectado de la primera parte y de la segunda parte. Fíjense, al cuadro de justificación patrimonial yo traigo el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. ¿De dónde lo traigo esto? ¿De dónde sale el patrimonio al cierre? Vamos a llamarlos A, B y C. En mi declaración jurada yo tengo una parte A, que es la determinación de las rentas grabadas, a partir de las cuales yo voy a aplicar la alícuota y calcular el impuesto.
la parte B, que es la parte donde yo voy a declarar mi patrimonio, es decir, parto de lo que tenía cuando empezó el año, más todo lo que fue pasando en el año, voy a tener el patrimonio al cierre. Entonces, esto sale del apartado B, tanto el patrimonio al inicio como el patrimonio al cierre, salen del apartado B. El resultado del ejercicio, que suponemos generalmente que es una ganancia, ¿de dónde sale? Pero si fuera pérdida, viene de este lado, de la columna 1. Fíjense que hay una columna 1 y una columna 2. Y a su vez, cada columna tiene varios renglones. Pero no perdamos de vista esto de las columnas. Yo le voy a poner un color acá como para darnos cuenta que son distintas las columnas. Bueno, este resultado del ejercicio, que si es ganancia va en la columna 2 y si es pérdida va en la columna 1. ¿De dónde sale? Sale del apartado A, que es lo que estuvimos viendo antes. Hoy cuando hablamos de las rentas grabadas, que hay cosas que me puedo restar, y hablamos de resultado neto, después me puedo restar algunos gastos más, y tengo el resultado neto antes de donaciones, Bueno, este resultado neto, de este de acá, antes de restarme los quebrantos de años anteriores, este resultado, que puede ser una ganancia o un quebranto, es el que yo voy a traer acá, al cuadro, acá, a este cuadro. Si es una ganancia, lo voy a poner en la columna 2, y si es una pérdida, en la columna 1. Entonces, fíjense, la primera fila que habla del patrimonio al cierre y al inicio, sale del apartado B, que es donde yo digo cómo está conformado mi patrimonio. Yo tengo que declarar todos mis bienes, chicos, y mis deudas, ¿eh? Es como una contabilidad la que estoy armando acá. Lo que pasa es que tiene sus propias reglas de evaluación. No es que yo voy a declarar todos los valores de la contabilidad. La ley tributaria tiene sus propias reglas de evaluación, entonces puede que difiera el valor de mi patrimonio contable con el patrimonio impositivo. Hay una ley, hay una resolución general, acá la voy a dejar anotada, pucha, que es la 2527. Anótenlo ustedes, yo no lo voy a anotar para no desfigurar esto. La resolución general de AFIP 2527, que ustedes la van a tener al final de su ley. Quienes hayan comprado la ley, si buscan en el índice, van a ver que empieza a nombrar un montón de resoluciones generales de AFIP. Traten de buscar la 2527. A ver si alguno de ustedes la ve y les comenta a sus compañeros en qué página está. Porque es importante que ya se familiaricen con eso, porque yo termino la clase y me voy, y está bueno que ustedes ya ubiquen esa resolución para leerla y tenerla presente cuando vayan a tener que armar el patrimonio, es decir, a cuánto evalúo mis activos y bueno, y lo que me vaya a restar como pasivo, ¿no? Pero como regla general les digo que las valuaciones de mis activos van a valores históricos. ¿Estamos? A valores históricos, que son a valores de adquisición. ¿Cuánto costaba eso en el momento en que yo lo compré? Por ejemplo, un rodado
que yo utilizo el coche este que se lo alquilo al taxista. Bueno, yo lo voy a evaluar en mi patrimonio al valor de compra. Pero todos nosotros sabemos que en la contabilidad, ¿cómo evalúo un rodado? ¿Cómo queda evaluado en la contabilidad un rodado, chicos? A ver si recordamos un poco de... Valores corrientes. Sí, los valores corrientes que son los del mercado. Pero, ¿qué pasa con el desgaste? ¿La contabilidad reconoce el desgaste del vehículo por el uso? Sí, amortizaciones, todo eso, y se lo evalúa a valores corrientes a la fecha de medición. Muy bien. Es decir, la contabilidad tiene en cuenta el desgaste que son medido a través de las amortizaciones acumuladas. Pero la ley de ganancia, la resolución general 2527 que recién les decía, me dice a valores de origen, valor de compra. No tengo en cuenta el desgaste sufrido. ¿Estamos? Entonces, esa es una de las primeras grandes diferencias que vamos a ver. Nosotros, y como estamos muy acostumbrados a la contabilidad, y es la primera vez que nos introducimos en lo que es la ley tributaria, tendemos a evaluar como en la contabilidad, pero no. Aprovechemos este momento para hacer un parate y decir, bueno, acá yo me voy a guiar por la resolución 2527. Ya me puedo ir olvidando del desgaste. Lo voy a evaluar a valor de origen, valor de compra en su momento. ¿Estamos? Y después, bueno, van a haber algunas otras particularidades, pero esa es la más fuerte, la de los bienes a valor de origen. Creo que por acá mencionaba, fíjense, acá está la resolución 2527, y no sé si por ahí no mencionaba, no. Bueno, pero no hace falta que lo escriban porque acá está. Acá menciona que más que de, bueno, capaz que es tan vieja que es de la DGI. Cuando era DGI no era FIP. Bueno, estas rentas exentas, no grabadas o no computables. Cuando yo en el apartado A, que es cuando yo empiezo a enumerar uno por uno mis rentas grabadas, ya sean de primera, segunda, tercera o cuarta, y me empiezo a restar todo aquello que la ley me deja. Hay muchas personas que aprovechan esa oportunidad para hacer una última columna y dicen, bueno, esto es no, rentas exentas, no grabadas, pero eso depende de cada uno. Si a ustedes les queda cómodo hacer una última columna y ya ir dejando asentado todo lo que es exento, no grabado o no computable, háganlo. Y el que no, háganlo aparte, lo va a ir anotando acá en el apartado C. Entonces, cada vez que cuando ustedes van leyendo los enunciados y detectan una operación exenta, no grabado, no computable, si no lo van a dejar indicado arriba en el apartado A, directamente empiecen a escribirlo acá. ¿Por qué? Esto funciona como una especie de justificación de los incrementos patrimoniales o del consumo. Es decir, hay rentas que no están grabadas por la ley con el impuesto a la ganancia. Y que yo las gano. No quiere decir que sean rentas inventadas. Son rentas, son ganancias que a mí me ingresan, pero que para la ley no pagan impuestos. Es decir, no las incluyo acá arriba, en el apartado A. ¿Por qué creen ustedes que yo las tengo que dejar indicadas en este cuadro de justificación patrimonial? A ver,
¿Por qué motivo yo las tengo que incluir ahí? Arriesguen, ¿eh? No hace falta que les salga bien o... Yo me detengo hoy, pero después ya avanzamos directamente en los prácticos. Pero a mí me gusta detenerme en esto de entrada porque si no lo hacemos ahora, otra vez el timbre, chicos. Disculpen y mientras van pensando. Un minutito que abro la puerta. Chicos, miren, son las 20:46. Si quieren hacemos un pequeño corte para descansar un poquito también y que ustedes no se agoten. Y volvemos en 15 minutos, a las 9. Pero a las 9 ya estamos acá. Y retomamos esto. Aprovechen, van al baño y hacen todo lo que necesitan, se despejan un poquito y volvemos. ¿Estamos? Bueno, estamos.